¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio que está dedicado a revisar las principales informaciones relacionadas con la justicia en Chile. Como siempre, comenzamos con titulares. Tribunales enfrentan desafíos de brindar acceso a la justicia a extranjeros que no comprenden el idioma. Más del 40% de las mujeres que denuncia violencia intrafamiliar desiste durante el proceso. Responsabilidad solidaria obliga a pagar indemnización a los dueños de vehículos que causen accidentes. Uno de los elementos centrales de la reforma procesal penal es la oralidad, presente desde el momento de la detención hasta que se lee la sentencia, algo que requiere como principal requisito que las personas entiendan lo que les dicen, una realidad que debe considerar qué hacer en los casos en que la víctima o imputado se comunica con lenguaje de señas o bien no habla nuestro idioma. Desde 2012, el derecho a intérprete debe ser garantizado en todos los países de Iberoamérica, a partir de la redacción de las 100 reglas de Brasilia, un concepto relativamente nuevo que, si bien es aplicado en Chile, aún no cuenta con un protocolo oficial. Tenemos distintos ámbitos y distintos requerimientos. Obviamente el intérprete de personas extranjeras o intérprete de personas con discapacidad o intérprete para personas indígenas son obviamente distintos problemas que afectan a distintas zonas geográficas también del país y no está el tema resuelto a nivel sistémico. Tiene derecho a ejercer su defensa, es decir, transmitir al tribunal todos sus descargos. Y para ello es fundamental el poder comunicar de manera precisa aquello que se le quiere decir y aquello que él quiere decir. El artículo 291 del Código Procesal Penal establece la oralidad de las audiencias y considera el uso de intérpretes cuando el acusado desconoce el español o no puede expresarlo verbalmente. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, la lectura de cargos durante el control de detención es traducida por intérpretes en lenguaje de señas. La situación se complica cuando las víctimas o imputados son indígenas o migrantes, cuyo idioma es poco conocido. Pongamos un ejemplo, un imputado japonés, por ejemplo, que llegue con un familiar que habla español, se le traduce, el resto de los intervinientes de la sala no va a entender lo que se le dice en japonés y no hay cómo verificar que la traducción esté correcta. Tenemos que hacernos cargo de las distintas situaciones que tienen esas personas en su relación con la justicia. Y en ese aspecto, por ejemplo, el idioma es esencial. Tenemos que entender que una persona ve afectado su acceso a la justicia, su acceso concreto a ese derecho, en la medida que no tenga una posibilidad de comunicarse o entender claramente aquello que se le está señalando, preguntando o diciendo. Durante el último año, 10.701 extranjeros fueron parte de un proceso penal, donde el 46% corresponde a personas en calidad de imputadas. Este fenómeno motivó a la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros a redactar un manual de derechos del detenido, traducido a idiomas como el alemán, inglés, francés y portugués. Pero al concretar el control de detención, si no existen intérpretes de otro idioma menos frecuente, las audiencias son aplazadas o suspendidas. Nosotros tenemos como el contacto con el imputado inmediato, entonces muchas veces podemos acceder al amigo, al familiar, al papá, a la mamá, no sé, a algún hermano, para poder tener la traducción o el intérprete. Pero no es algo que sea fácil de conseguir. A nuestro país ingresa cada día un promedio de 110 haitianos que mayoritariamente solo se expresan en dialecto, un ejemplo de un fenómeno migratorio que no ha parado de crecer en los últimos años y que significa una nueva responsabilidad para el sistema judicial en la tarea de fortalecer el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Un perro vago mordió a una niña de 13 años en Coyhaique, por lo que la Corte de Apelaciones de esa ciudad ordenó a la municipalidad retirar de las calles a todos los canes sin dueño. La decisión marca una tendencia en este tipo de problemas de salud pública, donde la justicia termina por decretar soluciones para garantizar los derechos de las personas.
Todos los perros callejeros de la ciudad de Coyhaique deben desaparecer de la vía pública. Es la decisión que tomó la Corte de Apelaciones de esa ciudad, que ordenó al municipio retirar a estos animales vagos. Todo por un recurso de protección presentado por los padres de una niña de 13 años que fue mordida por uno de estos canes en la plaza de armas de esa ciudad, provocándole lesiones que la mantienen con controles médicos y vacunas antirrábicas hasta ahora, a pesar que el ataque se produjo en julio de 2015. Se trata de una situación que ha producido daños a una menor en concreto, que ha producido daños en el año 2015 a 513 personas y en lo que va del año 326, y a cuyo respecto esta Corte puede y debe tomar medidas como las que efectivamente hicimos. La acción de protección acogida el pasado 20 de septiembre fue presentada contra la Municipalidad de Coyhaique y la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Según explica la resolución redactada por el ministro Pedro Castro Espinosa, ambas instituciones incumplieron con el mandato que la ley les impone. Se le denunciaba a ellos ciertas omisiones en que habrían incurrido en su labor de prestadores de servicio y garantes de la salud, seguridad e higiene públicas. Pero casos como este se replican en otras ciudades del país, como lo ocurrido en Concepción en enero de este año, cuando la Corte Suprema dio plazo de 30 días para solucionar el problema de los perros vagos. En esa oportunidad, el abogado Antonio Larcón fue atacado por una jauría de perros cuando se desplazaba hacia el Palacio de Tribunales de esa ciudad. Recurrió a la Corte de Apelaciones, donde interpuso un recurso de protección que fue rechazado, pero mediante una apelación logró que fuera acogido por la Corte Suprema. Una decisión tomada por la justicia que para Patricia Cocas, fundadora de Pro Animal Chile, demuestra que la autoridad y las políticas públicas no están solucionando el problema de fondo. Esto pasa cuando el Poder Judicial termina resolviendo un problema que es un problema del Estado, que se debe resolver con política pública. Y la ausencia de políticas públicas a lo largo de la historia en este tema de control poblacional canino y en general de animales de compañía ha terminado en esta situación límite. La activista por los derechos de los animales asegura que existen soluciones que pueden aplicarse desde ahora por parte de las autoridades locales, sin necesidad de recurrir a tribunales por un tema que deben afrontar. Y esto se resuelve atacando el origen del problema, que es la reproducción descontrolada y la tenencia irresponsable. Y eso requiere políticas de esterilización masiva de animales, pero realmente masiva, y educación en tenencia responsable, registro de animales, sanciones para quienes no cumplan las normativas y todo un sistema para dar en adopción animales, para desincentivar la reproducción indiscriminada, etcétera. O sea, es un trabajo integral. Trabajo integral que varía de acuerdo a cada municipio y autoridad local. En el caso de la niña atacada en Coyhaique, la Corte de Apelaciones de esa ciudad tomó una decisión ante un problema creciente, recalcando que la ley 20.380 relativa a la protección de animales no se verá alterada por su resolución, ya que las autoridades están obligadas a garantizar la integridad de los animales. La muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez es uno de los asesinatos políticos más crueles registrados en la década de los 80. La investigación judicial condenó en primera instancia a 12 personas, 20 años después del crimen del líder sindical. Amenazas y seguimientos fueron parte de la vida de Tucapel Jiménez, líder sindicalista y opositor al régimen militar, que buscaba materializar la reunificación del movimiento sindical chileno. La mañana del 25 de febrero de 1982 salió a trabajar en su taxi. Interceptado por sujetos desconocidos a 40 kilómetros de Santiago, recibió 5 disparos en la cabeza y luego fue degollado. En un primer momento la información oficial fue que el asesinato había sido el resultado de un asalto. Habían robado el taxímetro, una linterna, un reloj y documentos personales. Pese a que la investigación judicial no fue fácil, años más tarde hubo culpables y condenados por el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Se trata del último periodo de la dictadura y un típico crimen de lesa humanidad, porque finalmente lo que se hace es por un
agentes del Estado le dan muerte a una persona que estaba dentro de una categoría de persona especial, que eran opositores políticos. Era dirigente emblemático de la ANEF, en un periodo donde se estaban iniciando las primeras protestas en todo el país. El mismo año del asesinato se nombró como ministro en visita a Sergio Valenzuela para la investigación del caso, pero durante 17 años no hubo mayores avances. Esto motivó que en 1999 fuera designado el ministro Sergio Muñoz, que descubrió que el asesinato de Jiménez había sido planeado por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA. La mañana del crimen, 3 hombres subieron al taxi y lo obligaron a conducir hasta el lugar donde lo mataron. Lo peor de todo que en la sociedad chilena como que se había aceptado esto también, que como que todos sabían quiénes habían asesinado a mi padre, todos también aceptaban a la vez que esto iba a quedar en la impunidad. Entonces esa sensación era tremendamente dolorosa y bueno, fue uno de los motivos también que me hizo a mí regresar al país el año 95 y hacer todos los esfuerzos para que pudiésemos conocer la verdad y lograr justicia. Bueno, lo más complejo en este caso es que en los periodos donde no hay democracia, la independencia judicial siempre está puesta en tela de juicio. Se trata aquí de investigar por parte del Poder Judicial a la policía política del régimen, que contaba con todo el respaldo técnico y también político. Pero se contó con jueces corajudos, se contó con la Policía de Investigaciones que estuvo a la altura. Una confesión clave surgió en abril del 2001. El entonces mayor de ejército, Carlos Herrera, admitió la autoría material del asesinato de Tucapel Jiménez. Él fue quien disparó esa mañana de febrero de 1982. 20 años después del asesinato, el 5 de agosto de 2002, el ministro Muñoz condenó a 12 personas por el crimen de Tucapel Jiménez. Herrera fue sentenciado a presidio perpetuo. Después de muchos años de lucha, que da para escribir 5 libros, porque cada episodio tiene su historia, logramos cambiar al ministro en visita, bueno, y ahí entra el ministro Sergio Muñoz y él prácticamente 3-4 años aplica justicia y somos capaces de conocer la verdad y lo que ocurrió con el crimen de mi padre. 6 condenados en calidad de autores, 2 en calidad de cómplices y 4 como encubridores fueron sentenciados en el fallo dictado por el ministro Muñoz por la muerte de Tucapel Jiménez. Generales, tenientes, mayores de ejército, todos pertenecientes a la DINA. Además, en enero de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado a pagar 1.200 millones a la familia de Tucapel Jiménez. Si una víctima de violencia intrafamiliar decide retirar la denuncia contra el agresor o detener el proceso judicial, es el juez de familia quien tiene la última palabra. Sin embargo, esta facultad llamada decisión de no perseverar no puede aplicarse cuando las personas abandonan la causa. 6 de cada 10 mujeres chilenas que denuncian violencia intrafamiliar deciden no seguir el proceso judicial contra su agresor. Detrás de esta tendencia existen factores de dependencia económica y a la vez cultural. Las mujeres no buscamos la sanción o el castigo del otro, ¿me entiendes? Por la cultura de género, las mujeres buscamos que esa conducta cambie. Y cuando hay un cierto riesgo de que esa denuncia pueda generar una sanción para el agresor, eso inmediatamente hace que la mujer va a retirar porque es ella la responsable. La violencia familiar nosotros las tomamos muy en serio, implica un costo de pérdida de recursos eventualmente porque esa situación no llegó a su fin. Sin embargo, es un costo que nos corresponde asumir, que no lo tomamos como costo porque en realidad es parte de nuestra función. Nuestra función es, de acuerdo a los tratados internacionales, darle protección a las víctimas y a su grupo familiar y siempre la estamos instando a que cuando hay denuncia, cuando se sienten víctimas, presenten las denuncias respectivas. El desistimiento, es decir, la intención de no perseverar en la causa de violencia intrafamiliar, se materializa en los tribunales de familia según las circunstancias. La víctima debe explicar su decisión ante el juez. Presentan un escrito ante el tribunal que será resuelto por el juez y como procedimiento aquí en el Centro de Medidas Cautelares se hace previa ratificación ante el ministro de Fe. Luego ese escrito, ¿no es cierto?, lo resuelve el juez respecto a lo solicitado por la parte. Cuando la denuncia es presentada por un tercero y la víctima no desea continuar, también debe decirlo de forma libre y espontánea ante el juez durante la audiencia preparatoria. Pero, ¿qué ocurre con las personas que simplemente abandonan la causa y no acuden más al tribunal?
El tribunal en ese caso solicita, a través de una resolución judicial, por supuesto, atendido el artículo 21 de la ley 19.1968, en donde se señala que esta parte denunciante tendrá 5 días a contar de la notificación de esa resolución para solicitar nuevo día y hora en la audiencia, bajo procedimiento de decretar el archivo provisional de los antecedentes. Cuando el caso pasa al archivo provisional, la víctima tiene 1 año para solicitar su reapertura antes que se decrete el abandono definitivo del procedimiento. Si bien no existen cifras exactas, lo que ocurre en la práctica es que las víctimas que desisten vuelven al sistema tiempo después con nuevas denuncias. No hay ningún tipo de reproche porque la víctima, digamos, no sigue adelante con su denuncia y después vuelve a denunciar. Está en todo su derecho y es una acción legal que tanto el tribunal, la ley como los tratados internacionales le concede a las víctimas. Lo que sí es importante, sin embargo, tener responsabilidad con las denuncias, porque a veces uno escucha llamar telefónicamente a las víctimas o la escucha a la audiencia que solamente quería dejar una constancia que no se sienta en riesgo. Cuando hay hechos de violencia, tienen que denunciar siempre. Aunque el proceso judicial iniciado por violencia intrafamiliar es incierto, ya que no se sabe si continuará la causa, los juzgados de familia asignan terapias psicológicas y jurídicas a las víctimas. Según las operadoras del sistema, el solo hecho de iniciar un procedimiento sirve para reducir una alarmante cifra. Las víctimas demoran en promedio 7 años en denunciar a sus parejas. Una orden religiosa deberá pagar parte de la indemnización que uno de sus seminaristas debe a una familia que atropelló en julio del año 2010. Un fallo de la Corte de Apelaciones ratificó la responsabilidad de la institución religiosa al ser la dueña del vehículo que causó este accidente. La figura que permite esto es la llamada responsabilidad solidaria. El 30 de julio del año 2010, un aspirante a sacerdote atropelló a 3 personas y mató a una mujer. El exceso de velocidad y el conducir sin atención a las condiciones del tránsito hizo que perdiera el control del auto. En septiembre de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó una indemnización de 90 millones de pesos que el seminarista Alex Quesada deberá pagar a los familiares de la víctima. El fallo obliga a los padres carmelitas descalzos, orden a la que pertenecía el seminarista, a hacerse parte de la compensación debido a que eran los dueños del vehículo. Cuando uno es víctima de un hecho ilícito, en este caso de un accidente de tránsito, no tan solo es perseguible la responsabilidad en quien conducía y produjo directamente el ilícito, sino que también se puede perseguir en el propietario del vehículo, que normalmente es quien tiene mayor poder adquisitivo. La Ley de Tránsito especifica en su artículo 174 la responsabilidad solidaria. Esta dice que el propietario del vehículo debe responder ante cualquier accidente, incluso si no es quien conduce en el momento. Como en esta sentencia, donde se responsabiliza al conductor del accidente y a la orden religiosa como propietaria del vehículo. La solidaridad como obligación significa que existen pluralidad de sujetos que tienen que responder, todos ellos, por la obligación que han contraído, o si hay varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede exigir el total de la obligación al deudor que existe. Eso significa que en este caso el demandante o los demandantes pueden demandar tanto al conductor como al propietario del vehículo para que pague el total de la indemnización y no una parte o cuota de la deuda. Lo novedoso de este fallo es que afirma que quienes sean víctimas de un accidente tienen la opción de demandar la indemnización de perjuicios por el total de los daños causados, tanto en el patrimonio del propietario como del conductor del vehículo que ocasionó el accidente. Es un vínculo de carácter excepcional que se establece por la ley en algunos casos. Las partes lo pueden estipular o el testamento lo puede imponer. En este caso se trata de una solidaridad que tiene por fuente la ley, en este caso la ley del tránsito. Este es el típico caso de responsabilidad solidaria porque viene impuesta por ley y viene un poquitito a salvaguardar los intereses de las víctimas. Piensa tú en un accidente de tránsito que normalmente, no normalmente, pero lo podría cometer quien maneja, y ese que maneja no siempre tiene solvencia económica. Solo en el caso que existan pruebas que demuestren que el vehículo fue utilizado en contra de la voluntad del dueño, estos serán siempre solidariamente responsables de los daños o perjuicios provocados por sus autos.
Desde la época de la colonia a la actualidad son varias las leyes que han limitado o prohibido el consumo del tabaco, desde las populares cigarrerías caseras del siglo XIX hasta la limitación de los lugares públicos donde se puede fumar, han destacado en la historia jurídica de esta planta en nuestro país. La historia del tabaco en Chile se remonta a la época de la colonia. En 1753 la corona española estableció el estanco del tabaco, una normativa que permitía su venta pero no el cultivo. Con la llegada de la independencia se liberó esta restricción, pero solo por unos años. Su producción y venta pasó exclusivamente a manos de Diego Portales en 1824, quien comprometió el pago de la deuda chilena con Gran Bretaña por estos derechos. Recién en 1880 se liberó el cultivo y fabricación de cigarrillos. Porque había probablemente algún tipo de interés económico detrás de que no se legislara. Y la ciudadanía no tenía una vocería efectiva al respecto. El cigarrillo era como cualquier otro producto legal que se vendía indiscriminadamente en la práctica. En más de un siglo el tabaco no cambió su regulación hasta 1995, cuando llegó la legislación sobre el control y la disminución del tabaquismo, educación preventiva y publicidad del tabaco, la ley 19.419, un cuerpo legal modificado por la ley 20.105 del año 2006, donde se establecieron nuevas normas y prohibiciones respecto a las condiciones de consumo y ventas, cambios que fueron realmente significativos cuando el año 2013 se aprobó la ley 20.660. La ley 20.660, de hecho, uno de los méritos más grandes que tiene es que regula sobre los espacios públicos cerrados. Eso es fantástico porque resulta que hasta antes de la promulgación de esa ley, que es tan reciente como febrero del año 2013, se podía fumar adentro de los restaurantes en una especie como de híbrido, en espacios para fumadores y no fumadores, en los que se probó científicamente que no había ninguna diferencia en el espacio aéreo que respiraban unos y otros. Desde marzo de 2013 está prohibido fumar en recintos públicos salvo los estadios con zonas exclusivas. El fin es resguardar la salud de quienes no fuman. En restaurantes, discotecas, casinos y bares tampoco se puede, a menos que se dispongan terrazas al aire libre, cuya circulación de aire sea propicia para evitar que el humo quede encerrado. Además de endurecer la publicidad impuesta desde 2006, donde aparecen los riesgos asociados a este vicio. Se vinculaba el tabaco a los deportes, cuando eso es una mentira absoluta. No hay ningún deporte que aumente el rendimiento si la persona fuma, ni un corredor, ni un nadador, ni un ciclista, nadie. Segundo, hacía un vínculo con la belleza, lo que también es una falacia, porque resulta que el tabaco promueve el envejecimiento tisular, por lo tanto las personas que fuman se arrugan precozmente. Vinculaba el tabaco con la felicidad, con la salud, y eso también es una mentira porque el tabaco tiene 4.000 sustancias cancerígenas y que son, por supuesto, de ellas algunas mucho más activas que otras. Legislaciones que buscan combatir una preocupante realidad. Según la Organización Mundial de la Salud, Chile es el quinto país donde más se fuma en el mundo y el primero en Latinoamérica, un hábito que, según cifras del Instituto Chileno del Cáncer, le quita la vida a 47 personas cada día. El Código del Trabajo exige que el empleador que despide a un trabajador debe avisarle con un mínimo de 30 días. En caso que esto no ocurra, debe pagarle como reparación el equivalente a un mes de remuneración. Es la llamada indemnización sustitutiva del aviso previo. El empleador que quiere despedir a un trabajador debe notificar su despido 30 días antes de cesar sus funciones. Este aviso tiene por objeto permitir que el empleado busque un nuevo trabajo conservando el que tiene hasta ese momento. En caso que esto no ocurra, la ley establece que el empleador tendrá la obligación de compensarle económicamente. Así deberá pagar como indemnización el equivalente a un mes de remuneración con un tope de 90 UF, es decir, poco más de 2.360.000 pesos. La indemnización sustitutiva del aviso previo es pagada en casos de desahucio patronal y despido por necesidades de la empresa. Esta no corresponde cuando el trabajador es despedido por infracciones a su contrato de trabajo o termina la relación laboral por su cuenta.
En el Estadio Nacional de Santiago se realizó un partido de fútbol amistoso entre magistrados chilenos y peruanos, invitación realizada luego que en abril de este año jugaran un partido también en Perú. Esta y otras informaciones del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Hasta el Estadio Nacional llegaron magistrados de Perú para jugar un partido amistoso contra jueces chilenos. El encuentro tuvo un primer tiempo bastante peleado y terminó empatado a 2. El ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, participó de esta actividad deportiva donde la alegría y el entusiasmo fueron protagonistas. La idea es un próximo partido, pero también hacer como una especie de cuadrangular entre Brasil, Paraguay, Perú y Chile, que ya hemos ido yo también a Brasil y a Paraguay, así por lo tanto vamos a reunirnos y organizar para el próximo año ya un eventual cuadrangular. En el segundo tiempo, los magistrados peruanos superaron a los chilenos y terminaron ganando por 5-3. Una vez finalizado el encuentro, ambos equipos compartieron en la premiación de la actividad. Un encuentro deportivo que refleja las buenas relaciones que existen entre las instituciones judiciales de Perú y Chile. Hasta los juzgados mixtos de Chile Chico y Cochrane llegó el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Sergio Mora, para conocer en terreno las necesidades de los magistrados y funcionarios del lugar y la tramitación de las causas. La visita de la máxima autoridad jurisdiccional también incluyó reuniones con autoridades locales como jueces de policía local, fiscales, funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial y notarios de la zona para evaluar la coordinación que tienen los juzgados con los distintos integrantes del servicio judicial. El interés de la Administración de Justicia es precisamente ver, observar y en definitiva llegar a determinadas conclusiones en cuanto a cómo precisamente se administra justicia en los diversos lugares que hemos visitado. La jurisdicción de Valdivia se está preparando para ser la anfitriona del cuarto Encuentro Nacional de Coros del Poder Judicial, una actividad que se desarrollará desde el 18 al 20 de noviembre próximo. Con la intención de afinar todos los detalles, la Corte de Apelaciones de esta ciudad creó una comisión ejecutiva presidida por el ministro del Tribunal de Alzada, Darío Carreta, y otros funcionarios del Poder Judicial. Para el encuentro ya hay confirmados 14 coros que reunirán a más de 200 cantantes pertenecientes a jurisdicciones que van de Arica a Coyhaique. Que para el Poder Judicial en Valdivia es algo histórico, ¿no? Que se vaya a realizar un encuentro coral a ese nivel en nuestra ciudad. Y creo que el coro del Poder Judicial está en condiciones de presentarse muy bien, como lo hizo ya el año pasado en Santiago. Este sería el primer encuentro coral que se realiza en la zona sur. Los anteriores encuentros corales habían sido realizados en Arica, Santiago y Rancagua. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo ser los primeros representantes de la zona sur de nuestro país. Jueces y funcionarios de la Corte de Apelaciones de San Miguel participaron en el taller de sensibilización en materia de género. Las autoridades del Poder Judicial que asistieron a la actividad destacaron el trabajo sistemático por la no discriminación y asuntos de género que desarrolla hace años la institución, con el fin de garantizar la plena igualdad y respeto a todas las personas. Realmente hemos salido fortalecidos porque consideramos que es un tema relevante, que también da cumplimiento a tratados internacionales, a convenciones internacionales. Posteriormente se realizó una dinámica grupal en la que se dividió a los asistentes en 4 grupos para generar propuestas que permitan la construcción de una política en materia de género en el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema asistió a los funerales del líder israelí Shimon Peres en representación de la presidenta de la República, Michelle Bachelet. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, representó al Estado chileno en el funeral del exministro israelí Shimon Peres. La máxima autoridad judicial llegó hasta Jerusalén en representación de la presidenta Michelle Bachelet. La nueva subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, visitó al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, en un saludo protocolar que tuvo como finalidad conversar distintos temas relativos a los derechos humanos. Lorena Fries asumió el pasado 11 de septiembre esta subsecretaría que depende del Ministerio de Justicia. Estuvimos conversando también de que sigue encargado el magistrado Sergio Muñoz como coordinador de las causas de derechos humanos y por lo tanto vamos a establecer un contacto directo
con él, puesto que el programa del Ministerio del Interior en materia de derechos humanos pasa a la subsecretaría a partir de enero. Hasta el Salón Montbaras de la Moneda llegó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Tolmech, para participar del anuncio de un plan de acción que busca reformar el Servicio Nacional de Menores. Las propuestas de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, contemplan la creación de 2 nuevas instituciones que separará el cuidado de niños, niñas y adolescentes infractores de aquellos que han sido vulnerados. Yo lo encuentro maravilloso porque ha habido una despreocupación histórica respecto a los menores. Y hay una frase que me gustó mucho del discurso de la presidenta, ¿no? Debemos tratar de derrotar la indolencia, dijo ella, derrotar la indolencia. Indolencia que nos afecta, yo creo, a muchos o a casi todos los chilenos. La mandataria ordenó la inyección de 250 millones de pesos de inmediato para llevar adelante cambios urgentes de aquí a fin de año, como el mejoramiento de instalaciones y mejoras laborales para los funcionarios del Sename. Y así ponemos fin a la presente edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. La invitación es a que siga nuestras plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.